Varios lo pidieron y aquí está por fin el video de cómo instalar y configurar LEM en Ubuntu Server 2604 LTS. Al final, si me sigues de 0 a 100, ves todo el video, vas a tener tu servidor con Nginx totalmente listo para comenzar a desarrollar tus implementaciones web, tus aplicaciones, lo que quieras. Pero antes, hola, amante del open source, te habla Draimeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source y draimeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu BootGui 2604 LTS. Requerimientos, pues vamos a trabajar con Ubuntu Server 2604 LTS. ¿Por qué utilizar Nginx en el stack LEM y no utilizar Apache? Bueno, Nginx es, podríamos decir que un poco más moderno que Apache, aunque Apache está bien documentado y tiene muchos seguidores. Es cierto que Nginx es mucho más optimizado. Entonces, más que todo, diría que por dos cosas. Una, preferencia. Te gusta más trabajar con Nginx que con Apache, y la otra es optimización. Nginx permite servir muchos más sitios y a la vez responder peticiones a muchas conexiones versus Apache. No es que Apache sea malo, pero sí que Nginx le va un poquito más adelante en la parte de optimizaciones. Eso sería básicamente las diferencias a la hora de elegir si queremos utilizar Apache como servidor web o Nginx. Bien, vamos a comenzar. Muy bien, ya estamos conectados en nuestro servidor Ubuntu 2604 LTS, como podemos ver. Primer requerimiento, por supuesto que tu servidor esté actualizado. Eso lo hacemos con los siguientes comandos: sudo apt update, actualizar índices. Por supuesto, tu conexión a internet debe estar activa y el usuario con el que estés trabajando, que te recomiendo que no sea root, debe tener permisos sudoer. Ya te dejé un video anclado de cómo instalar correctamente Ubuntu Server 2604 y también cómo habilitar permisos sudoer en tu cuenta de usuario. Como podemos ver, tenemos 15 paquetes, así que lo siguiente sería ejecutar sudo apt-get upgrade. Perfecto. Ahora que ya tenemos actualizado nuestro Ubuntu Server, vamos a instalar los paquetes que vamos a requerir para el stack LEM. Los paquetes los vamos a instalar con sudo apt install y son los siguientes: Nginx, que es el servidor web. Vamos a instalar los módulos PHP que necesitemos utilizar. Los que te estoy mostrando, que por cierto puedes pausar el video y copiarlos, podríamos decir que son los mínimos necesarios. Por supuesto, si decides utilizarlo para Nextcloud, para WordPress, para un proyecto y te piden más módulos, pues debes agregarlos. Bien, entonces vamos a instalar a PHP, que está en la versión 8.5, PHP FPM, y este módulo es súper importante. Es sí o sí obligatorio instalarlo porque Nginx directamente no maneja archivos PHP, sino por medio de este módulo PHP FPM. Esa sería una de las diferencias también que podríamos ver versus Apache. También vamos a colocar el módulo PHP MySQL, aunque no vamos a manejar MySQL, sino algo mejor, que es MariaDB, de código abierto, mucho más seguro y que tiene igual o hasta más rendimiento que MySQL. PHP CURL, PHP XML, PHP GD y finalmente el servidor de base de datos que ya mencionamos, MariaDB Server. Presionamos Enter, aceptamos. Ya tenemos los paquetes para nuestro stack LEM y ahora vamos a pasar a la parte de seguridad, y es algo también donde se equivocan muchas personas, y es el manejo de políticas de cortafuego en nuestro servidor Ubuntu Server. Si es un VPS o es un equipo que tiene presencia en internet, la recomendación es que no lo dejes así abierto completamente, sino que le actives un cortafuego. En este caso, Ubuntu por default te trae instalado UFW, que es el cortafuegos por default de Ubuntu. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Bueno, para abrir los puertos 80 y 443, es decir, HTTP y HTTPS, vamos a ejecutar sudo UFW allowed y dentro de apóstrofes o comillas sencillas vamos a escribir Nginx full.
Esto básicamente nos va a abrir el puerto 8443, lo mismo para TCP/IP versión 4 que para TCP/IP versión 6. Ahora que ya tenemos abierto esos puertos, lo siguiente que vamos a abrir es, por supuesto, el puerto para OpenSSH, el puerto 22. Escribimos SSH y ya lo tenemos abierto. Siguiente paso, habilitar el cortafuegos, porque lo que hicimos fue agregar puertos, pero no está activo. Así que con sudo ufw enable nos va a decir que estamos conectados por SSH y que podríamos quedarnos por fuera, no hay ningún problema, le decimos que yes y nos debe devolver que el cortafuegos en estos momentos ya está activo y se va a ejecutar de forma automática. Ahora que ya lo tenemos activo, lo siguiente es verificar el estado. Con sudo ufw status te debe salir algo parecido a lo que está mostrando en estos momentos, es decir, tenemos Nginx full abierto en TCP/IP versión 4 y en TCP/IP versión 6. Además, el puerto 22 para TCP/IP versión 4 y TCP/IP versión 6. Estos serían los puertos mínimos que deberías tener abierto. Ahora, seguramente te fijas que no abría el puerto para MariaDB y es que por seguridad el puerto de nuestro servidor de base de datos no debe tener conexión externa, debe ser únicamente local por seguridad. Bien, entonces ya cubrimos la parte del cortafuegos, ahora vamos a comenzar a trabajar con MariaDB. Y lo primero que vamos a hacer es activar el servicio con sudo systemctl enable MariaDB para que se ejecute de forma automática cuando haga boot nuestro server. Se crea el enlace simbólico y lo siguiente que vamos a hacer es asegurar la configuración por default de MariaDB. Con permisos de sudo vamos a ejecutar el comando MariaDB Secure Installation. Nos va a preguntar por una cuenta root, por la contraseña, pero ojo, este es otro punto de confusión y es que no es la cuenta root de nuestro servidor Ubuntu, sino es la cuenta root de MariaDB. Y como acabamos de instalar MariaDB, pues esa cuenta no tiene contraseña, por lo cual vamos a dar Enter sin escribir nada. Le decimos que no, queremos cambiar a modo socket, que yes, vamos a cambiar la contraseña de root, la escribimos, no se va a ver en pantalla, esto es algo que también hace equivocarse a las personas nuevas en Linux, creen que no se está escribiendo, pero sí se está escribiendo, damos Enter, lo que pasa es que no sale nada en pantalla, lo volvemos a escribir, damos Enter, ahora eliminamos cuentas de usuario anónimos que pudieran estar creadas, deshabilitamos la función de que la cuenta root de MariaDB se conecte de forma remota, eliminamos la base de datos test, volvemos a cargar la tabla de privilegios y ya nuestro MariaDB está mucho más seguro que cuando lo instalamos. Vamos a hacer una prueba, vamos a verificar el estado con sudo systemctl status MariaDB, te debe decir que está activo y ejecutándose. Salimos con Q. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ingresar al CLI de MariaDB con sudo MariaDB -u usuario root -p para que nos pida la contraseña que acabamos de crearle. Y ya estamos en el CLI de MariaDB. Por cierto, tenemos la versión 11.8.6 en estos momentos. Si ejecutamos, por ejemplo, un comando show database, nos debe mostrar las bases de datos que están activas en este momento. Salimos con X. Vamos a comenzar a hacer unos cambios en PHP. Lo primero que te recomiendo es saber qué versión de PHP tenemos instalada. Con PHP-V te va a aparecer esta información y aquí de una vez vemos que tenemos la versión 8.5.4. ¿Por qué es importante saber la versión de PHP? Porque, como ya te comenté, Nginx no maneja directamente archivos PHP, sino por medio del módulo PHP FPM y el módulo va atado a la versión de PHP. Entonces vamos a activar el servicio PHP 8.5-FPM con sudo systemctl enable para que se ejecute de forma automática. Se crea el enlace simbólico y ahora vamos a verificar unos cambios que te recomiendo tener en cuenta dependiendo del proyecto que vayas a desarrollar o vayas a implementar con tu stack LEM. La configuración de PHP la vamos a manejar en el pad etc PHP, la versión de PHP que tengas. Es posible que en el futuro, dentro de un mes, 2 meses, ya no sea PHP 8.5, sino 8.6, 8.7, 8.8. Así que debes verificar con el comando que te mostré más arriba, PHP-v, qué versión tienes, y en base a eso colocar la versión /
fpm/php.ini, lo vamos a editar con nano y permisos de sudo. Esta es la configuración de PHP. Ahora, generalmente vamos a necesitar cambiar los siguientes valores. Si buscamos con control W la variable memory limit, que es con el underscore, con la barrita al piso, aquí vamos a tener la memoria que va a utilizar, el límite de memoria. Generalmente estos son requerimientos mínimos. 128 megas es posible que para Nextcloud y para otros proyectos, WordPress, sea muy poquito. Te pide que le coloques 512 por mencionar una cifra. Bien, entonces tendrías que modificar este valor. Otra variable que seguramente te va a tocar modificar dependiendo del proyecto, que la podemos buscar también con control W, es unload max file size. Por default viene con un valor bastante pequeño que es 2 megas. Bien, ahora, si estás desarrollando en un equipo viejito o tienes de servidor LEM un equipo viejito, un portátil de hace 15 años o un mini PC con poca memoria, 4 gigas, debes jugar con estos valores. No te vuelvas loco o loca y le subas demasiado los valores, porque cuando se conecten varias computadoras o teléfonos, etcétera, etcétera, cada conexión, por supuesto, va a ir incrementando el uso de memoria y podrías llevar a que tu Nginx no te pueda manejar tantas conexiones. Bien, eso tenlo en cuenta. Esta variable, como ya te mencioné, está en un valor mínimo 2M de 2 megas. Debes verificar dependiendo del proyecto. Otra variable que podemos verificar también es la variable boxMaxSize. Esta variable generalmente va a tener el mismo valor del anterior unload max file size, o a veces hasta un poquito más que lo que le pusimos a unload max file size. Como puedes ver, la anterior variable estaba en 2 megas y esta está en 8 megas. Bien, esto también, como te dije ya en las otras variables, depende del proyecto que vayas a colocar, es el valor que debes colocar acá. Bien. Si haces cambios, por supuesto, no te olvides de salir guardando con control X. Y ahora que ya modificamos, lo siguiente sería reiniciar el servicio PHP 8.5-FPM, dependiendo del valor de la versión de tu PHP. Bien, reiniciamos el servicio, lo verificamos con sudo systemctl status, te debe devolver que está activo y ejecutándose. Salimos con Q. Muy bien, ya tenemos entonces el manejo de PHP. Vamos a modificar o trabajar más bien con Nginx. Lo primero que vamos a hacer es activar el servicio con sudo systemctl enable Nginx para que se ejecute de forma automática. Se crea el enlace simbólico. Y ahora vamos a modificar la configuración de Nginx. Bien, lo vamos a editar con nano y permisos de sudo el archivo default en la ruta etc nginx site-enable. Aquí en este archivo vamos a encontrar la configuración por default. Aquí no tenemos todavía la parte de virtual host y demás. Eso ya lo he mostrado anteriormente, pero al menos vamos a dejar funcionando el stack lem. ¿Qué necesitamos verificar acá? Bueno, aquí en este bloque server vemos que está aceptando conexiones por el puerto 80. Bien, lo mismo para TCP/IP versión 4 que para TCP/IP versión 6. Si bajamos un poco más, tenemos este bloque que en este video no lo voy a tocar, que es la parte de manejo de SSL por el puerto 443. Bajamos un poco más, vemos la variable root que apunta a var www.html. Esto no es la cuenta root, esto es donde van a estar los sitios web. Tenemos esta sección de index y esta parte es muy importante. Y si vamos a manejar archivos PHP, no se nos puede olvidar venir aquí al final de la línea y agregar index.php para que también responda a la variable PHP del archivo index. Bien, aquí igual te lo dice acá en la parte superior. Recuerda que todo lo que aparece con un numeral delante es un comentario y no va a ser tomado en cuenta. Ahora bajamos, tenemos un bloque location, bajamos y tenemos este bloque que está comentariado. Este bloque es el que necesitamos para que Nginx nos pueda servir, nos pueda hostear páginas web con PHP.
Básicamente le vamos a quitar el comentario al bloque y tenemos las siguientes variables. Bien, hay que habilitar esta parte de include snippet fastcgi-php.conf. Habilitamos esta parte, esta línea, pero esta línea hay que hacerle una modificación. Recuerda que la versión de PHP de FPM que tenemos es la 8.5, así que vamos a modificar esta parte. No se te puede olvidar saber cuál es la versión, por supuesto, para que lo encuentre. Bien, y ya serían esas dos líneas únicamente. Bien, si seguimos bajando, vamos a tener mucha más información, por supuesto. Vamos a tener información para otros bloques, la parte de Virtual Host, etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a tocar en este video. Bien, recuerda que si quieres aprender más comandos, te dejé también una playlist de comandos y también una playlist de implementaciones. Bien, para que sigas aprendiendo. Salimos con control X, yes, enter. Y ahora que ya hicimos esos cambios, vamos a reiniciar el servicio de Nginx con sudo systemctl restart Nginx. Lo verificamos con sudo systemctl status Nginx. Te debe decir que está activo y ejecutándose. Perfecto. Ahora, un punto a tener en cuenta que te recomiendo y es dónde maneja los logs Nginx. Esto es muy importante porque en la medida que comiences a hostear sitios web en tu stack LEM, es posible que te encuentres con errores o con problemas, y para saber qué está pasando, te recomiendo tener en cuenta el directorio var log Nginx. Aquí vas a tener dos logs. Si miramos con ls-la, tenemos dos archivos, el archivo access.log, que en la medida que comiencen a visitar tu sitio o tus sitios, si tienes varios, van a ir quedando en este log, bien, con la IP, el dominio, etcétera, etcétera. Y este otro se me hace hasta mucho más importante porque es básicamente donde irán quedando los posibles errores que tengan tus sitios web o la propia configuración de Nginx. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ok, vamos a crearnos un archivo para verificar nuestro stack LAM. Con permisos de sudo y el editor nano, vamos a crearnos el archivo info.php en la ruta var www.html. Aquí básicamente vamos a crear un bloque que nos ejecute una función, la función php info. En este bloque PHP salimos con control X, yes, enter. Y ahora básicamente vamos a navegar a la IP de nuestro web server y visitar. Perfecto. Como puedes ver, estamos en nuestro stack LEM. Nos dice que tenemos una versión 8.5.4 de PHP en estos momentos, en junio del 2026. Este es nuestro servidor Ubuntu 26.04. Vemos que tenemos el módulo FPM en su versión 8.5 activo. Tenemos una buena cantidad de archivos .ini de diferentes módulos PHP. Y bueno, si bajamos tenemos la parte de configuración con sus valores de diferentes módulos: calendar, CGI, fast CGI, core, ctype, curl, date, dom, exif, ffi, fileinfo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está listo, ya está disponible el stack LEM para tus implementaciones, para tus desarrollos, para tus sitios web. Cuéntame, ¿para qué lo vas a utilizar? Te leo. Muchas gracias a la membresía del canal. Chao, chao, y nos vemos en internet.